Y lo demostró. 70 años se quedó en Harán. Aunque le parezca placentero el momento que usted está viviendo ahora, analice bien cuál es su propósito final, hacia dónde que vas, qué es lo que te toca, para que no te deje influenciar por el momento que esté viviendo, sino que tome la decisión que tiene que tomar para seguir caminando. Aleluya. Harán era conocida al principio de la historia por ser uno de los santuarios junto con la ciudad de Ur, donde se adoraba el dios de la luna. Y esta ciudad estaba en un cruce entre Nínive y Carquemish, dos ciudades importantes. Y ese cruce la convirtió en un centro comercial de primer orden, una ciudad importante. Cuando Taré llegó allí, dijo: bueno, de aquí no me saca nadie, aquí me quedo yo. Y se quedó por 70 años, se quedó Taré allí establecido. O sea que era una ciudad que podía proveer comodidad y confort. Taré se quedó en esa ciudad y olvidó su destino, que era Canaán. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados al confort, a la comodidad. Usted no ve que algunos de ustedes van a la iglesia y se sientan y no se paran hasta que no se van, porque es bueno estar cómodo. Y eso cuando tengamos aquí aire acondicionado y silla acolchada, habrá que buscar camilla para sacar gente durmiendo de aquí. Si las cosas no cambian, alaben a Dios si pueden en esta hora, porque nosotros somos dados al confort. Y a quien no le gusta estar cómodo, pero muchas veces el confort solamente es un engaño para que tú no llegues a tu destino. Pastor, es malo estar cómodo. No, es bueno, pero si está en el propósito correcto. Bendito sea Dios. ¿Qué pasó con Taré? Que Taré decidió cambiar de ciudad, pero Taré no cambió de mentalidad. Dígale al que está a su lado: tiene que cambiar la mentalidad. Dígale: tiene que cambiar tu manera de pensar. Dile. Tiene que reestructurar tu mente, tus ideales. Tiene que cambiar de mentalidad. No te puedes quedar con la misma mentalidad de 100 años atrás. Tienes que cambiar tu mentalidad. Los tiempos cambiaron. Tú tienes que cambiar tu mente y adecuarte a los momentos que te tocan vivir. Pero en Dios, a lo que tiene que ver con el cambio de mentalidad. Cuando tú vas a tomar una decisión, si tú puedes cambiar de ciudad y si tu mente se queda con la mentalidad que tenía en aquella ciudad, va a alcanzar el mismo resultado que alcanzaste en esta. Taré no cambió de mentalidad, Taré cambió de ciudad. Se mudó del espacio geográfico, pero por dentro siguió siendo el mismo Taré, el mismo idólatra, el mismo ambicioso y el mismo que al parecer comienza los proyectos y no lo termina. Con esa malicia hay que romper. No podemos iniciar proyectos y dejarlo por mitad. Hay que terminar los proyectos que comenzamos con la fuerza del Señor, y avanzar. Ahora, hay algo que pasa aquí, que 70 años después, entonces surge algo diferente de la misma familia de Taré. ¿Qué pasó? Dice la Biblia en Génesis capítulo 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Vio? Ahora que hay una gran diferencia. ¿Cuál? Que Taré
se quedó en Harán a mitad de camino. Pero cuando Abraham salió, dice que llegó al destino que tenía que llegar. Ahora que hay algo que hay que analizarlo con cautela o con cuidado. Taré dijo, vámonos. A Abraham le dijeron, vete. ¿Viste? Taré dijo, vámonos de aquí. Vámonos. A Abraham le dijeron, vete. Taré salió porque no quería estar. Abraham salió porque Dios quería bendecirlo en otro lugar. La diferencia que hay en cuando es Dios que te envía a cuando eres tú que tomas la decisión. Porque hay decisiones que tú vas a tomar que se pueden parecer muy bonitas, pero es contraria a tu diseño. Pero cuando viene a ver, Dios permitió que Taré saliera con su familia porque querían llegar a Canaán para que Abraham conectara con su propósito. Pero Taré de quien dependía que llegaran. Oh, pero ven acá. ¿Ah? Imagínate. Abraham entonces, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, entonces Abraham salió con su Lot y con su esposa, arrancaron y dice que llegaron a la tierra de Canaán. Salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Ahora, ¿qué nos deja ver esto? Que Abraham sí tenía la mente transformada. Cuando a Abraham le tocó salir de Harán, Abraham tenía dinero, porque dice, y recogió todos sus bienes que había conseguido en Harán, los esclavos que había conseguido allí también, las personas que se había ganado, y arrancó rumbo a Canaán. Pero cuando Abraham sale de Harán, sale con una mentalidad cambiada. No sale como salió este hombre llamado Taré, sin transformar su mente. O sea, que el destino donde tú vas te va a convenir dependiendo con la mentalidad que tú arranques. Si te estoy hablando esto en la plataforma del año, es para que tú tomes carta en el asunto y decisiones que vayas a tomar, tenga cuidado que no la tomes como la tomaste en el año pasado. A menos que no esté bien usted. Si usted se encuentra sumamente bien, siga haciendo lo mismo que usted está haciendo. Pero si usted entiende que algo diferente tiene que pasar en su casa, en su familia, en sus finanzas, en la sociedad, en su ciudad, en su nación, con sus hijos, con usted, con su esposo, familia, entonces tiene que cambiar de mentalidad. Porque con una mentalidad igual que como la que vivimos el pasado, solamente vamos a alcanzar lo mismo, fracaso. Solamente vamos a alcanzar lo mismo, errores. Alguien dijo, ¿quiere ver resultados diferentes? Pues haga cosas diferentes. ¿Quiere que Dios te use más que a los demás? Entonces no haga lo mismo que los demás están haciendo. ¿Quiere ver gloria de Dios? Provócala, no haciendo lo mismo que hacen los demás. El cambio no se va a manifestar hasta que no haya un cambio interno. Dígale al que está a su lado, cambia por dentro primero. Dígale, yo lo defiendo. Para que se manifieste una diferencia como esta que vemos entre Abraham y su padre, se necesita un proceso de transformación en el cerebro. Voy a hablar de ciencia ahora, no se me turbe nadie. Escuche esto. Para cambiar, para encontrar los resultados que Abraham consiguió, que no lo consiguió su padre, hubo que haber una reestructura mental. Tuvo que cambiar por dentro primero. Porque si se va con la mentalidad del papá, se queda ahí. O se queda un poquito más para adelante, se queda ahí porque tiene dinero y está fluyendo, ¿verdad? Entonces, para que se manifieste una diferencia como esta que vemos entre Abraham y su padre, se necesita un proceso de transformación cerebral. Usted, ¿cuántos sabían que tenían cerebro aquí? Hay gente cuando vienen y lo han usado todavía, nena. Una transformación cerebral.
¿Y qué es el cerebro? Pregúntale al que está hablando, ¿qué es el cerebro? ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué es? No, usted le está diciendo, eso es trampa. Que es esa masa y ese qué sé yo que no. ¿Qué es el cerebro? Pregúntale, ¿qué es el cerebro? ¿Tú conoces eso? Dice la ciencia, la neurociencia, que el cerebro es la porción más grande del encéfalo. O sea, a lo que usted le dice cabeza, donde usted se da un cacazo. Cuando usted tiene la cabeza grande le dicen cacón. Eso se llama encéfalo. ¿Ah? Es la porción más grande del encéfalo y está formada por dos hemisferios o dos mitades. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Se llaman hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y el cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. O sea que el cerebro es el motor que nos impulsa para nosotros tener operaciones en esta tierra de los vivientes. Entonces, está dividido en dos hemisferios. Es como usted cortar una auyama por mitad. Salen dos pedazos. Pero no así, porque la auyama está vacía por dentro. El lado izquierdo del cerebro es el área donde opera la intuición. Es por donde vienen las ideas. Es el área donde se conecta lo espiritual. El ser humano se conecta a través de su hemisferio derecho al mundo espiritual. ¿Ah? Y el lado izquierdo es el lado de la inteligencia. El derecho es de la sabiduría. Usted ve, sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Usted puede ser inteligente, pero cuando viene a ver no es sabio. Por eso están divididas. El lado izquierdo es el que maneja la inteligencia y el lado derecho es el que maneja la sabiduría. Taré tuvo la inteligencia de mudarse de lugar, pero tuvo la sabiduría de salir de ese lugar, pero la inteligencia le falló porque se quedó ahí. Entonces, para que Abraham no se quedara como se quedó Taré, tuvo que tener una alteración cerebral, una alteración adentro en su ser, en su persona, en el ser humano. ¿Ah? ¿Me está entendiendo? Allí, entonces, como el cerebro es que maneja los movimientos voluntarios, lo que envían, el cerebro es el que envía las informaciones para que el pie suyo se mueva. El cerebro es el que envía la información para que la mano suya se mueva, para que su boca pueda hablar. Todo esto sale de allí. Es como la Matrix. Es como si fuera el motor de un vehículo, que si el motor se apaga, el teléfono no funciona. ¿Qué sucede? Entonces, lo que le pasó a Abraham fue que tuvo una reconfiguración cerebral para decir: yo no voy a actuar como mi padre, yo no voy a actuar como mi descendiente, yo no voy a actuar como mi progenitor. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, una reconfiguración cerebral para entender que no tenemos que seguir actuando como actuaron nuestros antepasados, que no pudieron alcanzar el propósito porque no pudieron tener transformación mental. Antes, el prepararse era malo, estudiar era malo. En la iglesia se decía que la letra mata. Sí, la letra mata, pero la letra sin espíritu. El quererte más sabio, sí, eso te puede matar espiritualmente. Pero es imposible que sin usted tener intelecto desarrollado, usted pueda hacer lo que tiene que hacer en esta tierra. Antes, Cristo viene
no vamos ya. La gente la dice la Biblia que vendía lo que tenían y se iba todo el mundo a orar para una casa. Se reunían todos, vendían todo lo que había y se reunían. Si Cristo viene, el apóstol Pablo dijo: Cristo viene y nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados y nos vamos de aquí. Pablo pensaba que el rapto era en ese momento, y la gente, escuchando todas estas cosas, dejaba de estudiar, dejaba de prepararse, dejaba de casarse, dejarse de hacer tantas cosas. Y todavía en el siglo XX y parte del siglo XXI hay gente que están diciendo: ¿para qué yo voy a prosperar si Cristo viene? ¿Para qué tú vas a estudiar si Cristo viene? Cristo puede venir esta noche, pero si tarda 50 años, yo voy a estar preparado para ese tiempo. Yo voy a estar estudiado para ese tiempo. Voy a tratar de ser prosperado para ese tiempo. Voy a tratar de obedecerle a Dios por todo ese tiempo, como si Él viniera esta noche vivo, santo, apartado del pecado. Pero tengo que prepararme como si no viniera nunca. Por eso la iglesia en muchos lugares está en miseria. ¿Cómo así, pastor? Claro, esperando a Cristo, alguna gente no quiere trabajar. Y si no trabaja, no hay producción. Y los muchachitos tan flacos, sequecitos. Problemas en los matrimonios, muchísimos reempujones. Porque Cristo viene y yo me voy a... lo mío es ministerio, lo mío es gloria, lo mío es esto. Por no querer trabajar, no querer provocar algo en su vida o conectar con su propósito. Por tener una mente atrasada y no actualizarse mentalmente hablando. Y usted me va a decir: pastor, ¿y cómo es posible esto? De que haya un cambio de mentalidad. Para que exista un cambio de mentalidad, la ciencia en el 1990 descubrió un proceso al cual se somete el cerebro humano cuando llegue el momento de los cambios. Está comprobado por la ciencia que para que haya o para que exista adaptación debe ocurrir un proceso llamado neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Busque Google, documéntese, escríbalo. Plasticidad, ¿qué significa? Y esto de plasticidad tiene que ver con con darte la salida en el momento que tú estás por tomar la decisión. Mira lo que dice aquí. La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral, es el proceso de aprendizaje. Entiéndame por favor, porque usted no va a encontrar dos mensajes como este en un solo año. Escuche lo que dice: que la neuroplasticidad o que la plasticidad cerebral es el proceso de aprendizaje neurológico. Es un proceso que te altera el cerebro. Es un proceso que te saca el poder endógeno que tú tienes por dentro. Es un proceso que te saca el potencial que tienes dormido. Mira esto. Ya casi la termino, no se apure. Dice que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para, número 1, recuperarse. Número 2, restaurarse. Y número 3, adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué le pasó a Abraham? Abraham tuvo esa bendición de que pudo adaptarse a nuevas situaciones. Taré no pudo y se quedó con la misma mentalidad del pasado. ¿Me entiende? Por eso Abraham, cuando salió, llegó, porque tuvo este proceso interno. Taré llegó a la mitad y se quedó porque no pudo transicionar en su mente. ¿Cuánta gente que usted conoce han tenido el deseo de prosperar, de crecer, de servir a Dios, de avanzar, y por mitad de camino como que se quedan, se rezagan, se caen, no avanzan? Es porque no han tenido una reconfiguración o una regeneración en su mente de que en realidad lo que le pertenece y le toca hacer es llegar hasta ese destino profético. Diga: si Abraham pudo, yo puedo. Diga.
Diga, si Abraham pudo, yo puedo. Porque todo este proceso se estaba dando dentro del cerebro de Abraham. Esa transformación y ese cambio es imposible que se manifieste en cambio en lo físico si usted no tiene un cambio de mentalidad. Es imposible. Abraham sí pudo llegar. Abraham sí pudo avanzar, porque Abraham pudo ser transformado. Si te encuentras en el estado de 4 años atrás, de 3 años atrás, de 5 años atrás, de 10 años atrás, necesita una remoción en tu cerebro. Necesita reactivación en tu cerebro. Necesita que usted despierte a la realidad que estamos viviendo. Necesitamos entrar en ese ambiente. Abraham lo logró y por eso llegó a donde tenía que ir. Porque aún Dios dándote la directriz, si tú no recibes el cambio por dentro, te queda en el lugar. Porque las cosas muchas veces dependen de ti. Dios te da la pauta de lo que tú tienes que hacer. ¿A cuánta gente no se le dice, mire, usted lo que necesita es Cristo para alcanzar salvación el día que Cristo venga, que usted se muera? Y la gente busca de Dios, la mayoría no busca. O sea, tiene que tomar una decisión de transformarse. El apóstol Pablo, conociendo esto, dice en Romanos capítulo 12, verso 2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, usted no puede conformarse a este siglo. El siglo es el tiempo, el momento, la vivencia, lo que se está haciendo en el entorno. Le está diciendo, ustedes no pueden conformarse a este siglo, a este tiempo, a ese entorno. Usted tiene que ser transformado. ¿Cómo me transformo? Pero fácil. Pero ¿cómo fácil? Te vas a transformar. Si yo me quiero transformar, he tratado de transformarme, pero no puedo. He querido dejar la ira y no puedo. He querido dejar la crítica y no puedo. He querido seguir chimoso y no puedo. He querido dejar todas esas cosas para transformarme y no puedo. Pablo le dice, es que tiene que ser por medio de la renovación de tu entendimiento. Mientras estemos operando en el entendimiento del tiempo pasado, vamos a tener el resultado lo mismo. Pablo le dice, renueven su entendimiento. Está diciendo Pablo, deja que tu cerebro se reconfigure. Deja que haya actualización cerebral en ti. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. El mismo apóstol Pablo ahora está hablando con otra ciudad. ¿Y por qué habla con otra ciudad de Corintios? Porque los corintios querían estar en la iglesia con la misma mentalidad que tenían en el mundo. Y Pablo le dice, mire, recuérdese que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Las cosas